Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito, Eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Estamos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre, los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Raúl Sanz. También tenemos hoy un invitado muy especial, quien se va a presentar. Hola, qué gusto conocerlos a todos. Valdo Altuve, y pues aquí para servir en lo que pueda ser de utilidad. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Desde luego, como siempre, los invitamos, síganos a través de todas las redes sociales. Ya sabe que nos encuentra en todos lados. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito. También puede hacerlo en Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify, escúchenos a través del 1670 de Radio Anáhuac. Y por supuesto, los invitamos a que nos siga, nos vea, nos escuche todos los miércoles con una nueva emisión a través de Código Libre a las 9 de la noche. Síganos, por favor. El día de hoy tenemos un programa muy mexicano, muy ilustrativo, con un poquito de picante. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho porque verdaderamente, como tú lo decías, forma parte de la cultura mexicana. Y por eso hay muchos pomadosos y culteranos que dicen, eso no es literatura. Y desde mi humilde punto de vista, sí lo es porque nos va a dar una representación humorística que ya sea que exagere o simplifique todos estos rasgos de lo que es el mexicano. Y pues nos vamos a acercar a lo pícaro, nos vamos a acercar a lo picante, como tú decías, porque recordar esto es contribuir a la preservación de lo mexicano, de la cultura mexicana, y a que tengamos un conocimiento más amplio de lo que significa este país tan profundo, tan complejo, y también de lo que es la naturaleza del mexicano. Hoy por eso vamos a hablar de la caricatura mexicana, vamos a hablar de la historieta en México, vamos a hablar un poquito de la picardía del mexicano. Es un tema muy interesante, Ceci ya nos adentra muy bien al tema que tenemos el día de hoy, porque precisamente la caricatura por sí misma tiene esa picardía. ¿En qué sentido? Que consiste en exagerar. Tiene un origen precisamente italiano que significa caricare, que es precisamente la exageración. Y la historia aquí en México, insisto, ¿no? Con un antecedente, por supuesto, europeo, pero la historia aquí en México consiste, es como irle subiendo de niveles, ¿no? Primero hay una crítica social, hay una crítica política, dependiendo de los distintos contextos en los que nos hemos enfrentado en nuestra historia, pero ya más recientemente, hablando del siglo XX, creo que es la historieta, que ya nos decía hace un momento, que nos llena de un tradicionalismo puro mexicano, ¿no? Con personajes propios de los barrios, de la ciudad, de estos, vamos a hablar de muchos personajes, de la familia Burrón, vamos a hablar de Memín Pinguín, por supuesto. Ceci ya también decía de la picardía mexicana, que es parte de nuestro folclore, así somos los mexicanos, y qué mejor manera de llevarlo a cabo con un producto, sí literario, pero también desde el punto de vista gráfico, a esta exageración de la que hacemos mención. Entonces, yo creo que tenemos hoy para aventar hacia arriba temas de la caricatura, de la historieta, y qué mejor con un invitado como el que tenemos hoy. Pues muchas gracias. A mí me parece que la caricatura es inherente a nosotros, como ustedes bien lo han apuntado. Yo, la verdad es que consulto de manera empírica caricatura desde niño, porque mis primeros divertimentos fueron precisamente leer los cuentitos que dejaban mis familiares. Te estoy hablando de cocineras como mi abuela, de choferes como mi abuelo, de algunos plomeros como tíos políticos que dejaban ahí, no por descuido, sino como parte de su vida familiar, de su vida cotidiana, estas revistitas como La Familia Burrón, como Las Lágrimas y Risas, como por supuesto Calimán.
que a la postre se iba a ser mi ídolo máximo y lo sigue siendo. Pues para mí era la literatura, era la invitación de hecho a la lectura. Esa era la invitación a la lectura para mí. No había un libro docto, no había un libro con todos los cánones ortodoxos de lo que es una novela o un ensayo. Habían revistitas de esquina que se compraban todos los días y que algunos de nosotros esperábamos con ansiedad, como por ejemplo los viernes, que yo esperaba que llegara el viernes para poder leer el nuevo número del Calimán, ¿no? Y así nos referíamos. Y además era una cultura colectiva muy bonita, cultura colectiva popular, por supuesto, porque eran historias que se pasaban de una persona a otra, ¿no? Mis primos me decían, oye, ¿ya terminaste? ¿Ya leíste el Calimán para que me lo pases? O yo se los preguntaba a ellos. O luego en algún momento de mi vida, cuando trabajé en una cerrajería, los maestros cerrajeros me permitían leer el Calimán, sí y solo sí, hacía una serie de mandados que a veces se salían de mis obligaciones, ¿no? Entonces, pues como ustedes entenderán, además del contexto literario, existía todo un contexto de vida, porque este tipo de literatura, te hablo de finales de los 70 y principios de los 80, estaba en el ámbito de lo cotidiano, pues de las clases trabajadoras, ¿no? De las clases trabajadoras, así es. Muy bien, pues sí, también ahí entre primos nos arrebatamos el periódico los domingos para poder leer las historietas propias del día. Quizá a mí un poco más adelante lo que me tocó más que la tira cómica mexicana sería un poco más la norteamericana, Archie, bueno, y evidentemente también por influencia de los papás y los abuelos, lo que sería las vidas ejemplares que también se contaban a manera de cómics. Mi abuelo tiene una colección de literatura clásica, pero contada también de esta manera. Y pues no deja de ser un programa nostálgico que nos remite precisamente a una infancia y también con el picor propio de la política en México, porque la caricatura en México tuvo un gran desarrollo, sobre todo a partir de la época de Porfirio Díaz, donde al exagerar los rasgos del dictador, el bigotote y todas las cosas de coyuntura política que se dan, que a la fecha sigue siendo un poco el desahogo del mexicano en la cultura popular, porque pues es muy difícil en una sociedad tan variopinta darle gusto a todos y no importa de qué partido, de qué color o qué tipo de político o tirano pueda ser, siempre va a haber quien te eche piedras y la caricatura será una de las grandes formas de, en ese sentido, dar a conocer lo que ocurre en la política nacional. Fíjate, mi querido Juan Carlos, que ahorita que yo escuchaba a Baldo, así como que empezaba a emerger en mí una envidia, porque eso sí es atrapar lectores para nunca dejarlos ir. El hecho de que estuvieran al pendiente de si ya había salido Calimán, si ya había salido la siguiente revistita, el libro vaquero, todas estas que como bien decía Baldo, son de la clase trabajadora, son del México de la base y de ese México que sí leía este tipo de cosas y en ese sentido, la manera de ir atrapando lectores, de ir interesando a la gente a pasar los ojos por esas hojas, eso sí que era tender redes, eso sí que era forjar lectores y por eso a mí me parece tan importante y tan interesante todo lo que hicieron esos pasquines. Y no solo eso, me quedo un poco con lo que comentaba Juan Carlos del ámbito político, porque hay que entender que durante muchísimo tiempo México ha sido, bueno, lo sigue siendo, pero ya en menor medida, por supuesto, un país de analfabetas. En ese sentido, el recurso gráfico ayudaba muchísimo a las personas, ahorita que se decía atrapando lectores, bueno, ayudaba a atrapar a gente para acercarse precisamente a la literatura, por lo menos desde el punto de vista gráfico, ¿no? Y entonces imagínense, personajes como Manuel Paino, pienso yo que curiosamente perteneció al gabinete de Benito Juárez, ¿no? De estos críticos literarios y cronistas mexicanos, de pronto empiezan a satirizar todo alrededor y más adelante vamos a llegar con grabadores extraordinarios, como el caso de José Guadalupe Posada y las calaveras y la calavera garbancera, temas que ya hemos abordado aquí, que son fundamentales
para el desarrollo de la literatura, de los lectores en México y, por supuesto, en el siglo XX, pues de todas estas historietas que ya haremos mención. Ok, yo los escucho con mucha atención, por supuesto, y sí, es una forma de invitarnos a leer. Yo así me hice lector. Lo digo con mucho orgullo. Yo, la primera forma en la que leí fueron historietas de trabajadores como los que he referido. Ya Muy luego hubo bien. un momento en mi vida en que yo mismo me dije, bueno, ya hay que leer un poquito más arriba, ¿no? Pero esa fue la forma en la que yo me vinculé con la literatura. Qué entrañable. Muy bien, pues vamos a continuar con este programa, vamos a nuestra próxima sección y vamos a continuar con estas conversaciones hacia el final del programa. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido, yo les voy a hablar de una figura retórica. Esta figura se llama los idiotismos y es el propio Armando Jiménez de Picardía Mexicana el que nos los trae a cuento. ¿Qué son los idiotismos? Son palabras y frases propias de un país que van en contra de las reglas de la gramática. Y en México, bueno, hay una riqueza y nuestro pueblo tiene una abundancia de estos vocablos. Es indispensable conocerlos para comprender el ingenio picante que tenemos los mexicanos, así como estar al tanto de qué es lo que nos tratan de decir. Este es el consejo que nos da Armando Jiménez, autor de uno de los libros con mayores récords de ventas en el país, y me estoy refiriendo a Picardía Mexicana. Armando Jiménez es el nombre de pluma que aparece en la carátula de este famoso libro y que enmascara precisamente a don Armando Jiménez Frías, un arquitecto e ingeniero mexicano que se dio a la tarea de recopilar todas las muestras sagaces del folclore mexicano. Los idiotismos entonces es esta figura retórica que viene del lenguaje vulgar en toda la extensión de la palabra. Es decir, que surge de la boca de la plebe y que señalan las geografías y las anatomías de los hombres y mujeres para causar risa. Son dicharachos, dice Jiménez. Son, es decir, construcciones que sirven para afirmar lo que el de la voz niega o disimula. Los idiotismos buscan un doble sentido. Anda, ve y dile a tu padre que mi casa no es garaje. ¿Y eso? Pregunta intrigado el chamaquito. Dile que no estoy a su disposición, que aquí no se cuida lo que no es de uno. Ve y dile que vaya a guardar su coche donde no le da el aire, por ejemplo. Para algunas personas los idiotismos constituyen, bueno, una aberración a las buenas costumbres, un accidente del lenguaje. Sin embargo, es un recurso natural de burla y con eso el selecto mundo artístico y literario puede criticarlo porque tal vez no sabe cómo usarlo. Conversaciones. Mi querido Raúl, antes de comenzar nuestras conversaciones, por favor, nuestra invitación de cada semana. Desde luego, la invitación completamente nos escuche 70 de AM Radio Anáhuac y que nos vea y nos escuche. Síganos, por favor, con una nueva emisión todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre para que esté muy cerca de nosotros con su programa por escrito. Síganos, por favor. Mi querida Ceci, ¿cómo comenzamos? ¿Nos vamos más por lo político o nos vamos más por la cultura popular y los héroes nacionales a partir de la tira cómica mexicana? Fíjate que a mí me gustaría ese segundo camino que propones, porque verdaderamente sí eran héroes nacionales. Yo pensar, por ejemplo, en los supermachos que hizo Rius, el propio trabajo de Calimán del que hablaba Baldo hace ratito, pero si a mí hay algo que de verdad me muere de risa, me encanta y tal, es la obra de Gabriel Vargas y sobre todo La familia Burrón. Bueno, es que La familia Burrón es una historieta con la que todavía nos podemos sentir identificados. Nada más y nada menos para que de verdad se nos llene así como que la envidia, nada más 60 años
de publicación ininterrumpida. Tuvo 1,616 ejemplares hasta el 26 de agosto del 2009. Esta historieta que trataba sobre esta familia aspiracional en un barrio muy, muy pobre en la Ciudad de México, en donde ellos toda la vida, ella sobre todo, la mamá de la familia, siempre quería como salir de ahí, irse a otro lado, pero el esposo no, el esposo quería estar siempre en su peluquería, el Rizo de Oro se llamaba, y bueno, Borola, Tacuche, de Burrón, la señorita Macuca, todos estos nombres tan fonéticos, tan lindos. Bueno, la mascota, el perrito Wilson, el cantarranas, todos nombres muy bien pensados, y personajes muy bien estructurados que dejaban ver los diferentes estratos sociales, incluso desde esta cultura de lo popular, del barrio, de lo no refinado, de lo no elegante, que trata de pretender otra cosa. Es súper chistoso leer a la familia Burrón y yo quisiera, bueno, por eso me gustó empezar por ahí, mi querido Juan Carlos. Sí, es uno de los favoritos, sin lugar a dudas, perfectamente, Ceci. Otro de los que a mí me gustan mucho, que siento que es parte de nuestra historia, que hay que transmitirlo a los más jóvenes para que cuando tengan oportunidad de regresar y echarle un vistazo, es por supuesto la obra nada más y nada menos que de Eduardo del Río García, mejor conocido por todos como Rius, ¿no? Y dentro de las muchas cosas que él hizo, las más destacadas son, por supuesto, la de los supermachos y los agachados, ¿no? Y yo quisiera hablar sobre los supermachos, porque los supermachos representa verdaderamente la cultura del pueblo mexicano, ¿sí? A partir de, imagínense, centrado todo en un pueblo llamado San Garabato de las Tunas, desde ahí ya estamos hablando de la ironía, pero también de la representación de nuestro país, de las zonas rurales, ¿no? Y vamos a tener un personaje central que es un indígena, el cual lleva por nombre Juan Calzoncín, ¿no? De ahí, entonces es un personaje extraordinario. ¿Y cuál es la temática central que va a abordar esta historieta de los supermachos? Pues, por supuesto, temas como la corrupción, que casi no se da en nuestro país, ¿verdad? Vamos a abordar también temas del malinchismo. Por eso, hablando de un indígena, pues creo que es sumamente relevante. Las famosas tranzas de la mexicanidad, ¿no? De los gobiernos, de los políticos, de cómo pueden crear a los más indefensos o a los que tienen menos recursos. Y no solo eso, vamos a tener personajes, además de Juan Calzoncín, muy entrañables, ¿no? Como el caso del presidente municipal, don Perpetuo del Rosal, cacique del pueblo, nada más y nada menos que por más de 30 años. Vamos a tener también los policías El Lechuzo y Arsenio, ¿no? Que son verdaderamente el brazo represivo del régimen. Don Perpetuo del Rosal, vaya, un mundo de personajes que los que conocen la mexicanidad van a decir, esto me suena familiar, ¿no? Entonces, los supermachos hay que verlo, hay que leerlo, hay que conocerlo. Mi querido Aldo, tus apuntes. No, pues yo no dejo de aprender, por supuesto, siempre en cada oportunidad que tengo para hablar de todo lo que me invitan a hablar, ¿no? Porque yo siempre estoy metido como los chiles en una gran cantidad de moles, ¿no? Entonces, pues no soy docto en nada y le meto a todo. Entonces, bueno, por ahí quien sepa de albures le podrá entender a todo lo que acabo de decir. Eh, y efectivamente, yo pensaba en la familia Burrón y pensaba en la confluencia que existe entre la familia Burrón de Vargas con Chava Flores. Ay, Chava Flores tiene también una gran cantidad de alusiones a esta vida cotidiana de los de abajo, pensando en Rius, hilando con Rius y los de abajo, porque son dos autores estos referidos que además eran amigos y que en algún momento se dan cuenta de que esto en el fondo también es un mercado. Esto también es otra razón de fondo, ¿eh? No sé si sea una razón tan encomiable como la invitación a la lectura, pero la razón de la invitación al mercado o la explotación de un mercado, que es el mercado de la gente de abajo, de la gente trabajadora. Pues finalmente Chava Flores, y no digo que fuera su intención primaria, pero Chava Flores
componía para la gente de abajo y sus canciones tan bonitas, porque hay canciones desde lo sumamente cotidiano hasta lo poético, de verdad, por ahí échenle un oído a Chava Flores, tiene una cantidad de canciones pasmosa, más de 500 estoy seguro. Chava Flores compone y escribe de una manera tal que nos asemeja con la familia Burrón de Vargas. Muchas situaciones que se veían ahí, también luego las vamos a retomar en Los Peladitos de Pedro Infante, por ejemplo, o del cine mexicano. Fíjense cómo hay una confluencia muy grande en el mercado del México de los 50 y los 60, tanto en la música como en el cine, como en el cómic. Era un ataque multidimensional. No sabría en términos de comunicación cómo mencionarlo, pero se le entraba por muchos lugares al mexicano, hilando esto que después en el México postrevolucionario se iba a erigir como el construir una identidad nacional. Es la construcción de la identidad nacional, parándose, edificándose sobre elementos de corte popular como lo eran el cine popular, por ejemplo, de Ismael Rodríguez, o la familia Burrón, o también, pues, Chava Flores con la música, ¿no? Y los cantantes, porque a Chava Flores lo cantó, por ejemplo, Pedro Infante, que pues era la máxima expresión de lo popular. Se decía, y esto lo digo sin ningún afán peyorativo, porque a mí me encanta Pedro Infante, en la casa la señora escucha a Jorge Negrete y en la cocina la sirvienta escucha a Pedro Infante. Esto nos da una idea del corte popular de estas historias. Y bueno, ¿por qué digo Pedro Infante? Porque Pedro Infante cantaba a Chava Flores, ni más ni menos que La Tertulia, por ejemplo, ¿no? Es una canción de Chava Flores. Y el montón el montón de actividades que también están relacionadas con lo popular. Estoy pensando también en los otros héroes, los pocos héroes nacionales que ahorita se están rescatando como parte de esta cultura mexicana. Estoy pensando en la lucha libre, que sí se ha vuelto un poquito una actividad más fresa, pero ahí están nuestros enmascarados que después serán estoy pensando en el santo Blue Demon, que además ahora creo que hasta se va a meter en la política para que hagamos caricatura de ello. Chava Flores, quien por cierto le iba al Atlante, y yo sé que Baldo le va al Atlante también. Y todo este tipo de situaciones en las que es, claro, quizá no fuera su intención, como comenta Baldo, pero también dejan una huella. Sería interesante, como opina Raúl, que los jóvenes pudieran leer la tira cómica como lo hacíamos nosotros, pero ya no lo van a poder hacer porque el mismo periódico va desapareciendo. Y esto va a quedar también grabado en la historia como una huella de una manera en la que nosotros aprendíamos y nos acercábamos a la literatura, al arte y precisamente a lo mexicano, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ceci? Lo veo, efectivamente, yo creo que eso está en la base de lo que es ser mexicano. Y en la base de lo que es ser mexicano está este libro magnífico. Yo estoy muy orgullosa de este libro. Es una primera edición de Picardía Mexicana. Y es que Picardía Mexicana es una compilación que hizo Armando Jiménez sobre todos estos dibujitos, dichitos, súper pícaros, en donde a veces ni siquiera hace falta decir una palabra artisonante, no vamos a utilizar ningún tipo de interjección, pero si, además si tú lo escuchas y no sabes lo que te están diciendo, pues te va a pasar totalmente desapercibido. Pero si tienes un poco de malicia y un poco de astucia, te vas a dar cuenta de que ya te vacilaron, de que ya te dijeron una cosa terrible y tremenda y uno te puedes empezar a morir de risa porque realmente pues, no sabes de qué te están hablando, ¿no? Hace ratito fuera de cámaras, cuando yo les enseñaba el libro, ahí está el gallito inglés. Investiguen lo que es el gallito inglés y ya verán de qué estoy hablando. Sí, investiguenlo, porque si no, aquí la productora, si lo hacemos directamente, pero sí, la recomendación es que lo investiguen por cuenta propia. Y me quedé pensando mucho en lo que Baldo nos estaba comentando, ¿no? De Pedro Infante. Yo siempre he creído en una relación sumamente estrecha entre la literatura
y cómo el efecto transmediático va permeando poco a poco nuestra sociedad. Pedro Infante es el ídolo, hasta la fecha, el ídolo de México, como bien lo dice, a pesar de que murió en 1957, sigue siendo el ídolo de México porque era el protagonista del cine de Arrabal, de toda esa gente que llegaba de otras ciudades a establecerse en la Ciudad de México y tratarse de abrirse camino, de abrirse paso, ¿no? Camino en esta ciudad tan compleja como es. Y esto me remite a otras historietas, desde luego, ¿no? Que tienen que ver con el efecto transmedia, ¿no? Entre ellos pienso en Chanoc de Martín de Lucenay, que de pronto lo vimos en una película con yo así lo digo, con el terrible Andrés García actuando en el papel de Chanoc, el propio Tintán, ¿no? Ya mayor en esa película, también aparecía ahí. Sé que Baldo ahorita nos puede ilustrar un poco más con Calimán, porque por lo que comenta Juan Carlos, le gusta mucho Calimán, y yo no puedo dejar de pensar en la voz de Luis Manuel Pelayo, para mí uno de los actores de doblaje más importantes que ha dado este país, ¿no? Pues ahí lo podemos conocer también. Y por qué no hablar de las aventuras de Capulina, ¿no? Gaspar Anaine Capulina, que tanto lo conocimos siendo pareja de Viruta en televisión y en el cine, y de pronto pues también tiene su propia historieta, Las aventuras de Capulina, y también luego el programa de televisión. Entonces hay una relación sumamente estrecha entre todas estas historietas que estamos platicando y el efecto transmediático, sea radio, sea televisión, sea cine. Baldo, ¿podemos considerar a Calimán un héroe nacional? Sí, por supuesto, ni siquiera haría una interjección, ¿no? Por supuesto que Calimán es un ídolo nacional, porque no hay una persona, hace un rato yo le preguntaba a mis alumnos, que son chiquillos de 17 años, ustedes conocen a Calimán y la mayoría lo conoce. Por supuesto que Calimán es un ídolo nacional. Calimán, déjenme decirles que es un superhéroe con tintes de semidios, porque nunca nadie vence a Calimán, están a punto de matarlo y nunca se muere. Si eres fan de Calimán, si has leído Calimán, o mejor aún, si has escuchado Calimán, te das cuenta que Calimán siempre está al borde de la muerte y siempre sobrevive. Siempre, absolutamente, lo balacean, lo encostalan y lo echan al fondo del mar y domina a los tiburones. Y bueno, no, Calimán realmente es un tipo que raya entre el superhéroe y el semidios, realmente. Calimán, sin embargo, no tiene un origen exactamente mexicano. Fíjense, Calimán va a ser la copia mexicana de un superhéroe cubano, de esa Cuba prerevolucionaria, por supuesto, estoy hablando de la Cuba de los 40, y este superhéroe se llamaba Tamacún. Tamacún, y la entrada para escuchar, porque también se gesta primero como una radionovela, y coincide con lo que yo mencionaba, siempre hay una confluencia entre lo escuchado, lo leído, lo visto. A fin de cuentas son formas de comunicación, ¿no? No sé si ustedes sean comunicólogos, por lo menos sé que Juan Carlos sí, yo no, pero creo que tiene mucho que ver con esta situación, ¿no? Cómo nos entran las historias, cómo nos entra lo vivido. Tamacún entonces es el vengador errante, así se hacía referencia en Cuba a Tamacún, el vengador errante, y decía a su entrada: donde el dolor desgarre, donde el peligro amenace, donde la miseria oprima, ahí estará Tamacún. Calimán dice: valiente con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños e implacable con los malvados. O sea, hay una imitación de lo que fue Tamacún con lo que ahora es Calimán. Pero Calimán en términos superlativos, porque Calimán va a invadir no solo el mercado mexicano en un principio, sino el mercado latinoamericano. Calimán fue después exportado auténticamente con Luis Manuel Pelayo, con Luis Alba, que después ya por cuestión de mercado se le puso Luis de Alba, y con otros actores, como Fernando Muñoz Ledo, me parece que se llamaba, no sé si tenga que ver algo con nuestro diputado, y la familia Muñoz Ledo, de hecho, una gran familia de actores de radionovela. Por ejemplo, ustedes podrán escuchar a una de ellas, perdón por el nombre, se me va en este momento,
pero de apellido Muñoz Ledo, es la bruja malvada de Blancanieves, por ejemplo. La bruja malvada en Walt Disney, en la versión en español, que por cierto el doblaje es mexicano, es ella. Y ella hace villanas en Calimán audible, en Calimán como radionovela. Entonces, Tamacún es la inspiración para generar Calimán, ¿sí? De Cudberto Navarro y Modesto Ramón Vázquez, que son los creadores de Calimán, pero en realidad lo retoman de Cuba. Y Calimán en realidad va a ser un fenómeno de la mano con lo que decía, que lo esperábamos los viernes. Fíjense, hay registros serios de que se tiraba cada viernes 1,5 millones de ejemplares para su distribución y se llegaron incluso en las series más famosas, por ejemplo, cuando Calimán lucha contra Karma, quizá ustedes no ubiquen, no, espero que sí, cuando lucha contra Karma, que es el gran enemigo, la antítesis de Calimán, un personaje tan malvado, que se asemeja al mismo demonio, pero tan poderoso como Calimán. Cuando es la serie contra Karma, el tiraje aumentó a 3 millones de ejemplares. 3 millones en un México, fíjense la magnitud, pongámoslo en contexto. En un país que tenía 20 millones de habitantes, 3 millones leían, bueno, yo en ese entonces no, pero leían Calimán. Les hablo de finales de los 60. Entonces, es todo un fenómeno, por supuesto, y no digamos ya en la ilustración. Calimán pasa a ser si ustedes han visto el Calimán en sepia, realmente eran obras de arte, eran dibujos sumamente artísticos. Tenían, por ejemplo, las ilustraciones de templos budistas, tenían las ilustraciones de palacios en la India o de la muralla china. Yo recuerdo la historia de la muralla china de Calimán. No, pues es impresionante porque nos traslada a la China feudal. Entonces, sí, Calimán realmente, yo dentro de todos, porque leí La familia Burrón, leí Chanoc, leí Capolinita, leí El Condorito, leí Arandú, leí Táhuac, todo esto que existía en la oferta nacional, yo lo leía, me lo devoraba, pero dentro de todos ellos, me parece que Calimán, por antonomasia, es el que toma la mayor cantidad de elementos literarios. Porque además, fíjense en una cosa, Calimán va a retomar, evidentemente los creadores de Calimán habían leído a Rudyard Kipling, porque Calimán, de alguna manera, a la mexicana es un personaje que se cría en la selva, ¿no? Es que finalmente también con Calimán y con todos estos personajes y caricaturas vamos viendo la confluencia, un poco quizá el antecedente de la misma globalización, por eso encontramos todos estos elementos. Vamos rápidamente a nuestras recomendaciones para cerrar el programa, por favor, Ceci. Rapidísimo, no dejen de leer Fantomas, La amenaza elegante. Mi recomendación la hice en otro programa, Memín Pinguín, que además a mí es mi favorito porque crecí leyendo a Memín Pinguín. Además de Calimán, mi querido Baldo, ¿qué le recomendamos a la gente? Bueno, además de Calimán, yo pensaría en el Calimán literario. Creo que no se alcanza a ver, sí se alcanza a ver. Sí, Este es un libro, no es un cuento, es un libro de Calimán, editado en Porrúa. Es la primera historieta de Calimán, Los profanadores de tumbas, que es toda la recreación de los descubrimientos de Calimán en el Egipto faraónico. Muy bien, a mí me hicieron recordar con Capulina también a Chabelo, que ya salía en el cine desde entonces. Claro, hablando también de lo de Cuba, me recordaron a Tres Patines, que es también una cosa muy simpática, y como México pues ha sabido cobrar algunas cosas buenas y exportar algunas también, y las tropicaliza. Sencillamente buscar tiras cómicas nacionales y divertirse y tratar de comprender una época. Despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Investiguen lo que es el Gallito Inglés. Nos vemos la próxima semana y por favor, muchas gracias a Viviana Topete y a todo el equipo que nos ayuda a hacer el guión. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, véanos a través de Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz.
Valdo, despedimos Muchas el gracias a programa. todos. Siempre de verdad una oportunidad con Juan Carlos de aprender algo y pues hasta la vista. Me despido también, servidor Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Valeria Martínez, Inés Rendón, a Salma Ayala, a Viviana Topete y a Brandon Ruble que hacen posible este programa. Nos vemos la próxima semana. Ultimátum. Yo no soy apóstol ni soy nada. Nomás acabo de cenar y me voy a la tiznada. De don Armando Jiménez de Picardía Mexicana.